Muy buenas, alquimistas de la mente. El vídeo de hoy de YouTube va a ser un poquito más nada, va a ser simplemente. Va a tener una dinámica un poquito distinta, eso sí, ¿vale? Pero hoy simplemente voy a hablar un poquito de filosofadas, de reflexiones, de sensaciones, de emociones que tengo en el día a día, ¿no? Y que, pues, quiero compartirlos, más allá de seguir una estructura de algo que alguien aparentemente busque en internet, en YouTube, pues simplemente sacar un poquito de mí. ¿Vale? Y sí es verdad que los que habéis visto mi Instagram, hace poco subí un vídeo donde hablaba de una frase que me gusta mucho, que la integro mucho, que intento convertirla en un patrón automático, ¿no? Plan cognitivo, porque realmente sirve, ¿no? Y funciona para mí, desde mi experiencia. Y es que sanar significa dejar de reconocerse con aquello que en realidad nunca pasó. ¿Qué significa esto? Significa que cuando somos, vamos a decir, pequeños, pequeño en este caso igual a no tener el nivel de conciencia adecuado para soportar la realidad, ¿vale? Pues para protegernos, ahí se van formando esas heridas, esa creencia limitante, ese ego, ¿no? Que sirve para protegernos cuando nosotros mismos pues no tenemos ese nivel de conciencia. Pues ¿qué pasa? Que vemos esas situaciones y las catalogamos como absolutas en nuestra mente, ¿vale? Para protegernos en futuras situaciones similares. Pero claro, cuando esa situación detona un trauma, detona una herida, detona una creencia limitante, se ha hecho en base a que, como he dicho, no tenemos el nivel de conciencia para entenderla de una manera objetiva. ¿Qué significa esto? Que al no verlo de una manera objetiva, sino subjetiva, significa que la apreciación es errónea, que esa situación realmente no fue así, no es real en el sentido objetivo. ¿Vale? Nosotros sí es verdad que podemos sentirlo, podemos vivirlo como real, ¿vale? Esos traumas también se quedan en el cuerpo, viven en el cuerpo. Por eso cuando te pasan ciertas cosas te pones a temblar, te bloqueas, porque todo eso también influye en el cuerpo. La cuestión es que ahora, en el presente, tú como adulto, como adulta, lo que tenemos es la responsabilidad de sanar todo ello, si quieres, ¿vale? Y cada uno que haga lo que quiera con su vida. Entonces, sanar, ahora en el presente, significa que ya dejamos de reconocernos, es decir, de creer actualmente que somos un tipo de persona con un tipo de patrones, con un tipo de reacciones, ¿vale? Dejar de reconocernos con aquello que en realidad nunca pasó. Realmente no pasó, es una película que nos contamos, ¿vale? Para protegernos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues una de las maneras, por ejemplo, es el hecho de resignificar el pasado. Ahora, si tenemos un nivel de conciencia más elevado, podemos volver a ir al pasado, lo que quedó grabado, ¿no? ¿Qué pasó primero? ¿Vale? Normalmente eso o lo recordamos o está grabado en el subconsciente. Eso implicaría un trabajo más profundo. Y realmente darle el significado real, ¿vale? Ahora tú como adulto, intentar tomar una posición de observador, volver a esa experiencia del pasado y volverle a dar algún significado. ¿Qué pasa con esto? Que si le das un resignificado a una experiencia, ¿qué va a pasar al principio? Pues al principio tu cuerpo y tu mente, sobre todo la subconsciente, siguen teniendo ese patrón de conducta en el presente en base a aquello del pasado, ¿no? Normalmente podemos tenerlo muy anquilosado, muy equizado. Entonces el primer paso sería resignificar el pasado, ¿vale? Resignificar la experiencia esa que tenemos en la mente. ¿Y cuál sería el segundo paso? Volver a transitar experiencias en el presente, poco a poco ir dándole el nuevo significado. Esto no es un proceso de la noche a la mañana, ¿vale? Esto es un proceso que va a durar. Si es algo que tienes más metido en tu subconsciente, pues durará más tiempo. Si no así, pues quizás dure poco. Simplemente con el hecho de que lo traigas al consciente, ese resignificado, y transites una nueva experiencia en base a ese nivel de conciencia, quizás puedas sanarlo. ¿Vale? Pero si no, la cuestión es ir poco a poco poniéndote un poquito más cerca de ese miedo para ir comprobando que realmente aquello que te pasó fue una cosa puntual con un sujeto o con una situación o en un evento, pero que ahora eso no se va a dar.
Como por ejemplo, cuando has tenido varias parejas que te han puesto los cuernos, o te han traicionado, o lo que sea, y ahora piensas que la siguiente también te va a ocurrir. Es más, el ego a lo mejor te dice, ya, ten cuidado que esa persona tiene el mismo color de pelo que tu expareja. Ten cuidado que conforme te vas acercando, ten cuidado que huele igual. ¿Vale? El ego no quiere que tú te vayas acercando a ese miedo. ¿Por qué? Porque tú has creado parte de tu personaje en base a aquello que tú te contaste que pasó. ¿Vale? La cuestión es que poquito a poco, esto para traerlo más a tierra, para que sea más sencillo, ¿no? Poco a poco, ir acercándote a ese miedo, ¿vale? Poniendo conciencia, y ya verás como poquito a poco lo irás superando. Otra reflexión que quería comentar, estuve hablando con una compañera, con una amiga, alumna, donde ella dijo, ¿no?, que sentía una emoción parecida a la nostalgia cuando veía a los niños jugar en el parque, pero que no sentía pena, ni tristeza, ni quería volver a esa situación, sino que ella pues estaba feliz aquí, pero que le daba esa sensación, ¿no? Entonces, lo que yo le dije es que la cuestión no es querer volver, porque querer volver significa querer huir de aquí, de este presente. La cuestión es volver a tener ese estado en el presente. ¿Qué estado? El estado de inocencia, el estado de buscador, de persona curiosa, de persona, sería la palabra, júbilo, de júbilo, ¿no? Cuando vas caminando por la vida y todo te parece alucinante. Se ponen los pelos de punta. Dijo la Biblia, Jesús, ¿no?, que solo los niños entrarán en el reino de los cielos. Y no es que se refiriese a los niños pequeños, sino las personas con ese nivel de conciencia, con ese nivel de amor. Los niños no tienen prejuicios. Los niños no nacen diciendo tú eres negro, tú eres blanco, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres cristiano, tú eres judío. A ellos les da absolutamente igual. Se relacionan con todo el mundo. Son curiosos por naturaleza. Comparten. El amor es su estado natural. Vinieron ya así. Pasa que poco a poco vamos olvidando y creando ese personaje, esa armadura para protegernos. Pero ahora hay que ser responsables y volver a ser ese niño, ¿no?, que éramos antes. Ese niño, ese amor. Y nada, quería compartir esto con vosotros. Os amo, alquimistas de la mente.